Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 27 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección establecimos y ya estábamos demostrando un teorema que se llama el algoritmo de la división de polinomios. Y advertimos que era muy parecido a un teorema previo que se llamaba precisamente el algoritmo de la división. Claro, en ese caso, era la división de números naturales o enteros. Y el parecido estribaba en que el algoritmo de la división de números naturales, digamos, dice que si usted le dan dos números naturales, va a llamar a uno P y a otro D, el primero conocido como el dividendo y el segundo conocido como el divisor, pues entonces van a existir dos números naturales también únicos, llamados Q y R, y conocidos como el cociente y el residuo respectivamente, de manera que el número P va a ser igual al número Q por el número D más el número R. Y le advierte que entonces en ese caso el número R o era 0 o era menor que el divisor D. En el caso del algoritmo de la división de polinomios, sustituimos esos números naturales P, D, Q y R por polinomios P de X y D de X, conocidos como el dividendo y el divisor, y el teorema dice entonces que existirán dos polinomios únicos también, llamados Q de X y R de X, y conocidos como el cociente y el residuo también, de manera que P de X va a ser igual al polinomio Q de X por el polinomio D de X más el polinomio R de X. Y en este caso, el R de X, que es el residuo, al igual que en el caso del residuo del algoritmo de la división de números naturales, o es 0, o en este caso su grado es estrictamente menor que el grado del divisor D, del polinomio divisor D. Y ya habíamos comenzado la demostración, como les indiqué, y antes de pasar a la demostración por inducción, porque se requiere la demostración por inducción, y vamos a ver dos casos en particular. El primero era el caso en que el polinomio P, el dividendo, fuera 0 o que su grado fuera menor que el grado del divisor D. Y en ese caso encontramos que el cociente iba a ser 0 y el residuo R de X iba a ser precisamente el mismo P de X. Y fíjese que cumple entonces el residuo con la condición, porque si el residuo va a ser P de X y en ese primer caso particular el grado de P era menor que el grado de D, pues efectivamente el grado de R es menor que el grado de D. Bueno, el segundo caso es si el grado de D, el grado del divisor, del polinomio divisor, es 0. Recuerde que cuando un polinomio tiene grado 0, eso quiere decir que ese polinomio es una constante. Así que yo podría decir que D de X, ese polinomio D de X va a ser este número C, un número real que no sea 0, fijo. No puede ser 0 porque recuerde que, por definición que dimos en álgebra elemental, el polinomio que fuera el 0 no tenía grado. Pero en este caso el grado va a ser 0, así que es una constante que no sea 0. Bueno, pues entonces alegamos que en este caso el cociente, el polinomio cociente Q de X va a ser C recíproco, donde se recuerde que precisamente el polinomio divisor D de X multiplicado por el polinomio dividendo P de X. Y R de X alegamos también que va a ser 0. Y fíjense que entonces cumpliríamos con la condición de que ese residuo R de X o es 0 o su grado es menor que el grado del divisor D. Bueno, y vemos que bajo esas condiciones, ¿verdad?, se cumple lo que es la ecuación 1, que es esa ecuación que hemos mencionado ya en varias ocasiones ahora, que dice que el polinomio P de X será igual al polinomio Q de X por el polinomio D de X más el polinomio R de X. Porque miren, como hemos dicho, P de X será igual a Q de X, pero estamos diciendo que en este caso alegamos que Q de X va a ser esto, mírenlo ahí, C recíproco multiplicado por P de X, por D de X, que recuerde que es C, más R de X, que estamos alegando en este caso que es 0. Y si yo simplifico esto, 0 más lo que sea da lo otro, y esto otro yo lo puedo escribir primeramente, fíjense, por la ley asociativa y conmutativa de la multiplicación, como P de X primero por recíproco de C multiplicado por C, y lo asociamos, ¿verdad? Y claro, siempre que yo multiplico un número por su recíproco, eso da 1. Así que será P de X por 1, P de X por 1 por ser el 1, el elemento de identidad de la multiplicación da P de X. Así que efectivamente la ecuación 1 queda satisfecha. P de X, a base de esto, da P de X. ¿Okay? Bueno, pues entonces la posibilidad de que el grado de P, que vamos a llamar N, sea mayor o igual que el grado de D, lo va a completar esa parte de la demostración por la inducción, ¿verdad? Fíjense que ahora estamos considerando que el grado de P sea mayor o igual que el grado de D, porque en el caso 1, particular 1, este es el segundo, el 1, si usted lo va a ver en la primera parte de esta lección, el grado de P es estrictamente menor que el grado de D. Esa es una de las posibilidades para P. Que ocurriera eso o que P de X fuera el número 0. Bueno, pues vamos a ver. Primer paso de la inducción. Tenemos que verificar que el teorema es cierto
para la n igual a 1. Recuerde que la n es el grado del polinomio p, o sea que el grado de p es 1, que es la n, ¿verdad? Pero si el grado del polinomio p es 1, eso quiere decir que ese polinomio es lineal, porque los grados del polinomio de grado 1 son lineales, y por lo tanto tienen esta forma, ¿verdad? A sub 1 por x más a sub 0, ¿verdad? Esa es la forma de un polinomio lineal, como sería p de x, porque su grado va a ser 1. Donde esos dos números, a sub 1 y a sub 0, son números reales fijos, pero el a sub 1 no puede ser 0. Porque recuerden que este término, para que sea lineal el polinomio, tiene que aparecer. Así que esto no puede ser 0 para que aparezca x a la 1. Y efectivamente, ahí se asegura que el grado del polinomio p de x es 1. Bien. Ahora, como ahora estamos suponiendo que el grado de d va a ser menor o igual que el grado de p, míralo aquí, el grado de d va a ser menor o igual que el grado de p. ¿Vale? Y el grado de p, hemos dicho, por lo que hemos analizado aquí, que es 1, porque en este caso, en que el n, que es el grado del polinomio p de x, es 1, pues entonces, como ya vimos en el primer caso, ¿verdad? O más bien en este segundo caso particular, que el grado de d fuera 0, pues si ya no vamos a considerar que el grado de d sea 0, y tiene que ser menor o igual que el grado de p, que es 1, pues el grado de d también tiene que ser 1, ¿verdad? El grado de d tiene que ser también 1, porque en este caso, en que el grado de d fuera 0, fue que ya lo consideramos, ¿verdad?, en este segundo caso particular. Así que si el grado de d ahora también tiene que ser 1, tiene que ser lineal. Y por lo tanto tendrá también la forma del polinomio p de x, que es una constante por x más otra constante, ¿verdad? b sub 1 por x más b sub 0, donde, como hemos dicho, b sub 1 y b sub 0 son números reales fijos, constantes, pero el b sub 1, este que acompaña a x a la 1, no puede ser 0, porque este término, al ser de grado 1, tiene que aparecer. Así que tiene que estar b sub 1, que no sea 0, para que aparezca el término con x a la 1 y efectivamente el grado, el polinomio de x ser lineal. Bueno, pues entonces, según ese teorema, dados esos polinomios p de x y d de x con esas características que hemos discutido, van a tener que existir dos polinomios, uno que se llama q y otro que se llama r de x, de modo que esa ecuación que decía que p de x igual a q de x por d de x más r de x se satisface, ¿verdad? Se satisface. Así que alegamos que en este caso el cociente q de x va a ser esto, a sub 1 por el recíproco de b sub 1, donde fíjense que a sub 1 y b sub 1 son los coeficientes numéricos del término que contiene la x, tanto en el polinomio p de x como en el polinomio d de x. A sub 1 es el que acompaña a la x y b sub 1 es el que acompaña a la x en los polinomios p y d respectivamente. Así que si yo digo que el cociente sea eso y que el residuo sea esta expresión a sub 0, donde a sub 0 es entonces el término constante del polinomio p de x, menos a sub 1, que es el coeficiente numérico de x a la 1 del polinomio p de x, por el recíproco de b sub 1, que es b sub 1 el coeficiente numérico de x en el polinomio d de x, por b sub 0, que es el término constante en el polinomio d sub 0, donde entonces fíjense que el grado de r, al ser esto una resta de constantes, porque recuerden que a sub 0, a sub 1, b sub 1 y b sub 0 son números reales menos fijos, ¿ves? Números reales fijos, constantes. Así que si r de x es una constante, su grado va a ser 0, ¿verdad? Y si su grado es 0, entonces es menor que 1, porque 0 es menor que 1, y ese es el grado de d. Así que fíjense que en este caso, el polinomio r de x, cumple con la condición, una de las condiciones que le exigía el teorema, que es que fuera 0 o que su grado fuera menor que el grado de d. Bueno, entonces fíjense que nuevamente la ecuación 1, esa que dice que p de x será igual a q de x por d de x más r de x, queda satisfecho. Mira, p de x será igual a q de x, pero q de x estamos alegando que en este caso va a ser a sub 1 por b sub 1 recíproco por d de x, que en este caso recuerde que d de x encontramos que va a ser un polinomio lineal de esta manera, b sub 1x por más b sub 0, más el residuo que hemos dicho que va a ser a sub 0, mírenlo aquí, menos a sub 1 por b sub 1 recíproco por b sub 0. Si yo simplifico esto, mire, al multiplicar esto por esto, pues tendremos a sub 1, b sub 1 recíproco por b sub 1x, más, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma, esto que está aquí, a sub 1, b sub 1 recíproco por b sub 0, ¿verdad? A sub 1, b sub 1 recíproco por b sub 0. Más el residuo, que por la ley asociativa de la suma puedo eliminar esta agrupación, ¿verdad? Y quedarme más a sub 0 menos a sub 1 por b sub 1 recíproco por b sub 0.
En estos cuatro términos, fíjense que estos dos son iguales y da 1 y el negativo de él. Y si yo combino 1 y su negativo, eso se le va a eliminar, ¿verdad? Así que nos queda sencillamente A sub 1 por, si yo asocio aquí B sub 1 recíproco por B sub 1 por X más el A sub 0. Pero multiplicar B sub 1 recíproco por B sub 1, ¿verdad? Por la propiedad del recíproco, eso da 1. Así que será A sub 1 por X más el A sub 0 que tenemos aquí. Y A sub 1 por X es A sub 1 por 1 y por X da A sub 1 por X más este A sub 0. Pero fíjense que es A sub 1 X más A sub 0, mírenlo aquí. A sub 1 X más A sub 0, eso es otra cosa que P de X. Así que efectivamente esto que nos quedó aquí es P de X. Así que fíjense que efectivamente la ecuación 1 queda satisfecha con esas condiciones que Q de X sea esto y que L de X sea esto otro, ¿verdad? P de X finalmente nos dio efectivamente P de X. Así que sí queda satisfecha la condición que impone la ecuación 1 de ese teorema. Bueno, pues el segundo paso de la inducción, te va a suponer que el teorema es cierto si la n vale cierto número i menor que cierto número k, donde está i y esa k van a ser números naturales, ¿verdad? Y vemos que eso implica que el teorema es cierto, entonces para el número n igual a k más 1 también natural, del consecutivo, el sucesor de k, ¿verdad? Fíjense que n, o recuerden bien que n es el grado del polinomio p de x. Así que esa suposición, ¿verdad? Y lo que implica entonces significa lo siguiente, que nuestra hipótesis de inducción será la siguiente. La hipótesis de inducción para el polinomio de grado i menor o igual que k. P de x igual a sub i por x a la i más a sub i menos 1 por x a la i menos 1 más a sub i menos 2 por x a la i menos 2 más así seguimos hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0, donde esos coeficientes, ¿verdad? A sub i menos 1, a sub i menos 2, etc., son números reales fijos, constantes, pero en particular el a sub i es un número real fijo que no sea 0, para asegurarnos que efectivamente el grado de p de x es i. Pues dado ese polinomio de grado i y dado cualquier polinomio d de x, ¿sí?, van a existir dos polinomios únicos, ¿verdad? Dice el teorema, que vamos a llamar en este caso Q sub 1 de x y L sub 1 de x, ¿verdad? Para diferenciarlos, ¿verdad? O sea, para diferenciarlos del cociente y el residuo que aparecerán para cuando el polinomio tenga grado k más 1, ¿verdad? De modo que aquella ecuación número 1, que decía que p de x sería igual a q de x por t de x más l de x, iba a ser cierta, ¿verdad? De modo que p de x sería igual a el cociente, que ahora estamos llamando q sub 1 de x, por el polinomio divisor, que recuerden que es el de x, más el polinomio residuo, que es L sub 1 de x, donde ese polinomio residuo L sub 1 de x o es 0 o su grado es estrictamente menor que el grado del polinomio divisor d, ¿okay? Y tenemos que ver que el teorema, como dice aquí, eso implica que el teorema será cierto para cuando el n, que es el grado del polinomio dividendo p de x, sea k más 1, el sucesor de ese número k.
Fíjense, el polinomio va a ser este que está aquí. De x igual a sub k más 1 por x a la k más 1 más a sub 1 menos que k más 1 que es k por x a la 1 menos de k más 1 que es k más a sub k menos 1, la 1 menos que k por x a la k menos 1. Y así seguimos hasta llegar a sub 1 por x y más a sub 0. Donde ahora esos coeficientes a sub k más 1, a sub k, etcétera, son números reales fijos, pero en particular el a sub k más 1 es un número real fijo que no sea 0, ¿sí? Porque si es 0, entonces no aparece este término y el polinomio no sería de grado k más 1, ¿sí? Bien. Pues dado ese polinomio b de x de grado k más 1 y el polinomio, un polinomio cualquiera que va a actuar de divisor de dx, pues existirán, según el teorema, dos polinomios únicos. Uno que se llama q de x, que ahora para diferenciarlo de este que existe, para cuando el polinomio tiene grado i, ¿verdad? Y r de x, que vamos a llamarlo también r sub 2 de x, para diferenciarlo de este residuo que existe para cuando el polinomio es de grado i, de modo que el polinomio p de x será igual a ese polinomio cociente q sub 2 de x por el polinomio divisor, que es de dx, más el polinomio residuo r sub 2 de x, donde ahora el polinomio residuo nuevamente o es 0 o su grado va a ser estrictamente menor que el grado del polinomio divisor d. ¿Okay? Bien. Bueno, pero fíjese, este polinomio d de x que ahora nos dan, su grado va a tener que ser mayor que 0, porque da la casualidad que en el segundo caso en particular consideramos que el grado de d fuera 0, así que su grado no puede ser 0 ahora porque estamos considerando, ¿verdad? Porque si es igual a 0, pues ya lo consideramos, ¿verdad? Y tiene que ser menor o igual que el grado de p, que ahora en este caso va a ser k más 1, ¿okay? ¿Y por qué tendrá que ser menor que el grado de p? Porque ya consideramos el caso, en el primer caso particular, antes de empezar con el proceso de inducción, que el grado de p fuera menor que el grado de d. Así que ahora el grado de d va a ser menor o igual que el grado de p, que es en este caso k más 1. Pues suponga que el grado de d precisamente es un número llamado m. Donde, claro, ese grado de d estará entre 0 y antes o llegar hasta k más 1, ¿verdad? Porque eso es lo que es ahora el grado. Así que estoy llamando yo al grado de que es m y tiene que satisfacer esa condición, esa desigualdad, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que el polinomio de dx tendrá esta forma. Pues la forma que tienen todos los polinomios es la parecida al de p de x. Uno es constante por unas variables elevadas a cierta, la variable x elevada a cierta potencia, y en particular esos coeficientes de d, para diferenciarlos de los coeficientes del polinomio dividendo p de x, vamos a llamarlos, en vez de a sub lo que sea, b sub lo que sea, b sub m por x a la m más b sub m menos 1 por x a la m menos 1 más b sub m menos 2 por x a la m menos 2. Así seguimos hasta llegar a b sub 1 por x y llegar al término constante b sub 0, donde nuevamente esos coeficientes numéricos b sub lo que sea van a ser números reales fijos, y en particular el b sub m no puede ser un número real fijo también, como todos los demás coeficientes b, pero no puede ser 0 para que aparezca ese término con la potencia m y de poder decir que el grado de d, como dice aquí, es m. ¿Okay? Bien, bien. Bueno, pues agregamos
que el polinomio q de x ahora va a ser lo siguiente: b sub m recíproco por a sub k más 1 por x a la k más 1 menos m. Y el residuo que estamos llamando aquí, ¿verdad?, r sub 2 de x, y este va a ser el q sub 2 de x, ¿verdad? Digamos que ese cociente q sub 2 de x va a ser este, y el residuo que tenemos ahora, que va a ser r sub 2 de x, va a ser este número que les voy a indicar, esta expresión que les voy a indicar. Este que está aquí. P de x menos este número que está aquí, b sub m recíproco a sub k más 1, x a la k más 1 menos m por el polinomio divisor d de x. ¿Okay? Muy bien. Pues vea que con estos valores la ecuación 1 queda satisfecha. ¿Y cuál era esa ecuación 1? La que nos daba el teorema, que decía que el polinomio dividendo p de x va a ser igual al polinomio cociente q de x, que en este caso es q sub 2 de x, ¿verdad?, por el polinomio divisor, que es de x, más el polinomio residuo, que en este caso es r sub 2 de x. Pues vamos a ver si es verdad que queda satisfecha esa ecuación 1. P de x supuestamente debe ser igual a q sub 2 de x, ¿verdad?, que va a ser esto que está aquí. B sub m recíproco por a sub k más 1 por x a la k más 1 menos m por d de x, que recuerde que va a ser este número, ¿verdad?, b sub m lo que sea, por d de x más el residuo que hemos dicho que va a ser d sub 2, p de x menos esto que dice aquí, b sub m recíproco multiplicado por a sub k más 1 por x a la k más 1 menos m por el polinomio d de x, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a ver si efectivamente cuando yo simplifique esto me da el polinomio p de x. Bueno, pues esto sería esto por d de x, ¿verdad? B sub m recíproco por a sub k más 1 por x a la k más 1 menos m por d de x más p de x, aquí voy a desasociar, ¿verdad?, por la ley asociativa de la suma, p de x menos esto, menos b sub m recíproco a sub k más 1 x a la k más 1 menos m por d de x. Y entonces fíjense que aquí me aparece este término y ese mismo término aquí restándose, ¿verdad?, que es el mismo, así que se eliminarían y nos queda finalmente lo que sobró aquí, que es p de x. Así que efectivamente p de x, que fue con lo que empecé, satisface esa ecuación porque en el lado derecho también da p de x. Bien, bueno, pues fíjense una cosa aquí. Ya hemos visto que efectivamente si yo dejo que q de x sea esto y r de x sea esto, pues la ecuación 1 queda satisfecha. Fíjense que este es un teorema de existencia de hecho única, ¿verdad?, porque el teorema alega que los coeficientes, los polinomios q de x, que es el cociente, y r de x, que es el residuo, existen y son únicos. Y estamos haciendo la demostración por el proceso de presentación, ¿verdad? Recuerden que cuando en el álgebra elemental estudiamos los tipos de demostración, la demostración
de existencia, había dos procesos, ¿verdad? El de construcción, que yo construía los entes que el teorema de existencia alega que existen, o los presento y verifico que esos candidatos que yo presento cumplen con la condición o las condiciones que impone el teorema. Y fíjense que aquí en todos los casos, en el caso particular 1, yo propuse que Q de X era 0 y R de X era P de X. En el caso 2 propuse que Q de X era C recíproco por P de X y el residuo era 0. En el caso 1, ¿verdad? No, en el caso 1 no, en el primer paso de la demostración por inducción, decidimos que el cociente iba a ser A sub 1 por B sub 1 recíproco y el residuo iba a ser otra expresión, ¿verdad? De grado 0, una constante. Y ahora fíjense que en el segundo paso del proceso de inducción, hemos presentado los candidatos del cociente y del residuo, que son este para el cociente y este para el residuo. Y usted dirá, bueno, muy bien, yo los estoy presentando y han funcionado, me satisfacen la ecuación 1 que me da el teorema. Pero ¿dónde yo saco esos posibles candidatos para que sean el cociente y el residuo, ¿verdad? Pues mire, vamos a hacer esa observación. Vean que este teorema de existencia presenta los candidatos del polinomio, de los polinomios Q de X y R de X, ¿verdad? O sea, no los construimos, es un teorema en donde usted construye los entes que supuestamente, según el teorema, existen, sino que usted los presenta y verifica que cumple con la condición esa de la ecuación número 1, ¿verdad? Q de X y R de X. ¿Cómo pueden habérsenos ocurrido esos candidatos que hemos visto para esos dos polinomios, el Q de X y el R de X, que es, o más bien que son los polinomios únicos que supuestamente existen según el teorema? Pues como a mí se me puede ocurrir, o a los matemáticos que hicieron la demostración de este teorema inicialmente, ¿verdad? Se les ocurrió que esos eran los candidatos. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente lección, donde espero verlos ya pronto. Hasta entonces.